Dice Proverbios 21:20, léalo conmigo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, ¿qué hace el hombre insensato? Todo lo disipa. Esta es la base de la serie que vamos a estar hablando durante 5 semanas. Estaremos hablando de eso. Hoy vamos a empezar aprendiendo acerca del tema de los fundamentos saludables, los fundamentos que debemos de tener para tener finanzas saludables. Y vamos a aprender de esto a la luz de la palabra. De hecho, está basada en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos. Vamos a estar estudiándola toda. Pero primero vamos a estudiar el versículo 14. Leámoslo juntos. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Y qué hizo? Y les entregó todos sus bienes. Vamos a empezar viendo las leyes financieras. Vamos a empezar a hablar de eso. Pero antes de hablar de los hábitos financieros, del ahorro, de las deudas y de muchas cosas que vamos a hablar durante esta serie, un tema de ellos se llama el agujero negro, otro tema de ellos se llama la ley del boomerang. Vamos a hablar diferentes temas durante esta serie de 5 semanas. Antes de eso, necesitamos hablar de los fundamentos saludables. ¿Cuáles son los fundamentos? Mucha gente desea tener libertad financiera, pero pocos ponen las bases correctas para eso. Y para tener una buena construcción necesitamos unas buenas bases. Y lo primero que vamos a hacer es mirar sobre lo que Jesús habla sobre eso. Jesús habló más sobre el dinero que el cielo y el infierno. ¿Por qué? Porque él sabía que pasaríamos más tiempo pensando en el dinero que en el cielo y en el infierno. Que la mayor cantidad del tiempo de nosotros lo vamos a invertir buscando el dinero. Pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando en cómo hacerlo, cómo guardarlo, cómo gastarlo, cómo invertirlo, cómo protegerlo, cómo asegurarlo. La mayor cantidad de tiempo de nuestras vidas pasamos ahí. Usted no me venga poniendo caritas y diciendo, no, pastor, usted me está haciendo creer como que yo soy un afanado. Pues sí, usted trabaja 8 horas, 10 horas, algunos 12 horas. ¿Por qué? Hay alguien aquí que trabaja porque le gusta, para que lo vean en la empresa y vengo aquí, no, patrón, no quiero que me pague, yo estoy bien con lo que tengo. Ninguno. Todo el que trabaja aquí trabaja por una sola razón, porque ocupa dinero. Y esa es la realidad de todo. El que estudia una profesión, la estudia porque después va a trabajar en eso. Así que mucho de nuestra vida tendrá que ver con eso. Entonces, Dios sabía que usted estaría muy interesado en el dinero. Ahora, sepa esto. También Dios sabe, y quiero que tengas esto bien presente. Él está muy interesado en ver cómo administras lo que Él te da. Dios está muy interesado en ver cómo usted administra las riquezas, lo que Dios te da. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está interesado en esto? Porque la manera en cómo usted administra lo material refleja cómo administra su vida espiritual. Esas dos van de la mano. La forma en cómo administras tu dinero habla mucho de quién eres realmente. Es más, si yo quiero saber cuáles son sus mayores intereses, lo que usted más ama en la vida, solo muéstrame en qué gasta la mayor cantidad de dinero. En lo que usted gasta la mayor cantidad de dinero manifiesta exactamente cuál es su mayor interés. Por eso es que para Dios las dos cosas van de la mano, lo material y lo espiritual. Jesús dijo, si en las riquezas mundanas no pudiste ser fiel, ¿cómo te va a conceder Dios las riquezas espirituales? Así que si usted no aprende a administrar bien una, Dios no te va a dar las otras. No sé si usted sabía esto, pero Dios habla muchísimo de las finanzas. Creo que el mejor material donde usted podría aprender financieramente es en la Biblia. La Biblia está llena de mucha enseñanza. De hecho, Jesús habló mucho de dinero, habló más del infierno que el cielo, habló más de finanzas que de eso.
¿Por qué? Porque para Dios es muy importante cómo usted lo vaya a hacer. De hecho, más de la mitad de las parábolas que usted encuentra en la Biblia tienen que ver con dinero. Todas ellas tienen que ver con dinero. Porque Dios quería enseñarnos principios a nosotros. Principios que de por sí nosotros no tenemos. Yo no sé cuántos de aquí alguien les enseñó sobre finanzas. Alguien de aquí podría levantar la mano y dijo, mi papá me enseñó cómo administrar. Alguien podría decir, mi mamá me enseñó cómo hacerlo, cómo hacer un plan de gasto. La mayoría de los que estamos aquí, cuando recibimos nuestro primer pago, nos alegramos en la vida y empezamos a hacer lo que pudimos. A partir de ahí compramos la primera bicicleta, compramos la primera colonia por nuestra cuenta y empezamos a hacer loco y a empezar a pagar y a sacar el polaco y a hacer de todo, ¿cierto? Y fuimos haciéndolo así. Y después tuvimos un poquito más y un poquito más. Igual como viene, lo vamos administrando. La mayoría sin saber cómo se hace. Yo me he dado cuenta de esto. Muchos saben cómo ganarse el dinero. Lo que no saben es cómo administrar el dinero. Por eso es sumamente importante. Hoy vamos a ver la historia de Jesús en Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. La historia donde Jesús cuenta que un hombre, dueño de una gran riqueza, decide irse de viaje y decide dejar lo que tiene a personas para que le administren, a sus criados, a sus gerentes. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Esa es la parábola. Él se va de viaje y les entrega a cada uno algo. Pero la parábola consiste en que después el dueño llega de nuevo y llega a pedir cuentas, a saber qué hicieron con lo que el dueño les entregó, cómo lo administraron. El que le habían dado 5 lo administró bien e hizo otros 5. El que había dado 2 administró bien y había hecho esos 2. Pero el que había hecho 1, ¿sabe qué hizo? Lo enterró, lo guardó, lo escondió, no hizo nada. ¿Sabe qué pasó con ese? Dice Jesús, quítenle lo que tiene y déselo al que tiene más. Aquí hay un montón de principios que Jesús quiere enseñarnos. De hecho, hoy vamos a hablar de ellos. Hoy vamos a aprender de eso. Porque la gente confunde cuando habla de talentos, creen que son habilidades. Pero un talento en realidad era una cantidad de dinero. Era una medida de dinero. Habían diferentes tipos de talentos. Y hoy vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender leyes de esta parábola, fundamentos de esta parábola, para que usted y yo aprendamos lo que Jesús enseña de cómo debemos de administrarlo. Vamos a aprender 3 leyes básicas. La primera, la posesión. La segunda, la distribución. Y la tercera, la responsabilidad. 3 leyes. Vamos a aprender. Vámonos. La primera ley es esta. Es la ley de la posición. ¿Qué es esto? Reconozco que todo le pertenece a Dios. ¿Qué tal si la leemos en voz alta? La ley de la posición. Que todo lo que tengo le pertenece. Señores, si yo les hago esta pregunta a todos los que están aquí, ¿cuántos de los que están aquí creen que todo lo que tienen les pertenece al Señor? Levante la mano. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Yo creo que en teoría la ganamos muy bien. Está como las tortillas que les enseñé a hacer la semana pasada. Aprendemos, en teoría vamos muy bien. Pero en la práctica es un problema. Porque una cosa es la teoría, todo le pertenece a Dios. Pero después me hago dueño de todo. Dios me lo da, pero después todo es mío. Y está como la canción. Porque todo lo quiero a grasa. Todo me pertenece a mí. Ya no quiero nada, ya no quiero compartir nada con nadie. Hay problemas económicos, problemas financieros. ¿Por qué? Porque por el egoísmo. Nosotros rápido nos enseñoreamos de todo. Una vez que lo tenemos, lo queremos para nosotros. No del principio, Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó, ahí está la clave. ¿Le entregó qué? Sus bienes. ¿De quiénes son los bienes? Del Señor. Del hombre que se fue lejos. ¿A quién se refiere? A Jesús. Él es el dueño de todo. El principio básico está ahí. Ahora,
definamos todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Tiempo, mi cuerpo, inteligencia, energía, capacidades, dones, dinero, todo. Todo proviene de Dios. Todo lo que soy viene de Dios. ¿Están conmigo? Todo proviene de Dios. Nada de lo que tengo, lo tengo si no lo hubiera recibido. Pastor, yo trabajé por eso. Pastor, yo fui el que lo hice porque yo fui el que me esforcé. Sí, Señor, usted se esforzó por una sola razón, porque Dios te dio la capacidad, la salud, la provisión, te abrió la puerta para que llegaras ahí. Así que todo lo que tienes proviene de Dios. Nada es tuyo. Un principio básico que tienes que aprender en la vida es que nadie viene aquí con algo. Todos venimos a esta tierra sin nada. Eso lo aprendí yo en el primer parto de mi esposa. Porque cuando mi esposa iba a parir su primera hija, nuestra primera hija, Madeline, nos preparamos, fuimos a cursos, estuvimos ahí preparándonos de cómo partear. Y entonces yo me hice un partero. Aprendí a partear ahí. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, puje. Y me preparé para ver si yo podía estar cuando mi hija naciera. Resultó que mi hija no pudo nacer naturalmente, entonces había que operar para que saliera y ya no pude estar en el parto y me lo perdí con las ganas que tenía. Y me lo perdí, la verdad. Y rápidamente cuando mi hija nació, yo entré y ya estaba ahí ella con la mamá. Y me di cuenta de una verdad. Es que los hijos no nacen con ropa. Ninguno nace acompañado. Todos nacen desnudos. ¿Cierto? Usted vino a este mundo chingo. Vino sin nada. Y se va a ir sin nada. Todos los que se mueren se van sin nada y venimos a este mundo sin nada. El mejor negocio de la vida será el día que gaste los últimos 1,000 colones y te mueras. Hizo el mejor negocio de su vida. Se murió, gastó, se acabó. Así debería ser la vida. Porque viniste sin nada y te vas sin nada. Así que todo lo que tienes en esta vida es un préstamo de Dios. La primera ley es esta. Todo lo que tengo proviene del Señor. ¿Cuánto? Todo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Empieza por decir gracias por lo que me has dado. Cuando usted coma, agradezca a Dios y diga: Señor, gracias por lo que hay aquí, porque lo que hay aquí proviene de ti. Agradezca a Dios por el trabajo, por los negocios, por lo que sea, porque todo lo que tienes empieza por ahí. Un fundamento saludable comienza cuando reconozco que soy un administrador. Solo soy un administrador, alguien que administra algo. Y Dios quiere que lo administres bien, pero que nunca es mío. Imagínese que a usted lo dejen a cargo de una casa y después se haga dueño de la casa que no es suya. Y cuando llegue el dueño le diga: no, señor, ya eso es mío, ya no es suyo. Así han hecho un montón de chulos. Usted tiene que saber que lo que usted tiene no le pertenece. Es un administrador, administrelo bien. Porque si lo hace bien, Dios te dará más. Pero usted es un solo administrador de algo que no le pertenece. A mí no me pertenece nada de lo que tengo. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. Soy bien claro con esto. Tengo algunas cositas por ahí. Pero yo he tenido un plan con Dios y se lo he dicho a Dios. Nada de lo que tengo es mío. Absolutamente nada. Nunca he tenido nada. Y el día que Dios lo quiera, es de Él. Se lo garantizo. El día que Dios me diga: deme esto, se lo doy. Porque no tengo nada que no haya recibido de parte de Dios. Todo lo que hoy tengo, no nací con eso. A mí no me dieron una herencia. A mí no me dieron nada. Todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Ese es el primer principio. Entonces debo de honrar a Dios con todo lo que tengo. Esa es la primera ley. Veamos la segunda ley. Para eso invité a nuestro hermano Edward para que nos comparta la segunda ley de fundamentos saludables. La segunda ley es la ley de la distribución. Debo administrar lo que Dios me ha dado. Y es que seamos honestos, nadie nos enseñó a administrar. Y en Costa Rica tenemos un grave problema con eso.
De hecho, más del 65% de las familias tienen deudas de consumo que superan el 30% de sus ingresos. O sea, es insostenible. Según estudios de economía personal, el 80% de los problemas financieros no vienen de la falta de ingresos, sino de la mala administración, mala distribución, deudas malísimas y falta de presupuesto. Y eso muestra que usted y yo no necesitamos más dinero. Eso es una mentira. Usted y yo no necesitamos más dinero. Lo que necesitamos ahorita es más sabiduría para administrar lo que hoy tenemos. Nadie, de ninguno de los que estamos aquí, puede decir que no tiene nada. Aquí todos tenemos algo. Todo. Puede ser que el que está a su lado tenga mucho. Puede ser que el que está a su lado tenga poco. Pero tenemos algo. Dios nos ha confiado algo y Él quiere que lo administremos de la mejor manera. En la parábola que contaba el pastor, que está en Mateo 25:15, vemos cómo vienen y a uno le dio 5,000, dice la Biblia. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otro 1,000. Y dice, cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. La diferencia en esta parábola entre el siervo fiel y infiel no fue la cantidad. Sí, no fue que, ya sí, es que con 1,000 cuesta hacer negocio. No fue ese el problema. El problema aquí fue de ellos, no fue la cantidad, fue la acción que tuvieron. Fue la acción que tuvieron. Por eso quiero que sepas esto. Dios no está mirando cuánto tienes. No se trata de que no es posible porque ya y si tuviera un mejor ingreso sí es posible. No, si no cuidas o administras lo poco que tienes, tampoco lo harás cuando tengas mucho. Se trata de que administres lo que Dios ya te dio, por más poco que sea, que administres eso y verás cómo Dios después te va a dar más. Así que aprendimos esto ahorita del punto 1. Aprendimos de la ley número 1, que lo que hoy tenemos no es de nosotros. Es de Dios, todo es de Dios. Así que Él nos ha dado la capacidad de hacer riquezas, nos ha dado capacidad, nos ha dado sabiduría y en su palabra encontramos muchos principios para eso. Si usted logra ver en la lectura vemos cómo no todos tienen la misma cantidad de dinero. No son iguales, no todos son ricos, no fueron iguales. Esto lo que nos quiere decir es que en este mismo auditorio no todos tenemos el mismo nivel económico, pero sí tenemos algo en común. Tenemos que administrar. Dios no te va a preguntar esto. Dios no te va a preguntar ¿por qué no fuiste como los Castillo? ¿Por qué no fuiste como la familia de Tino? No sé, ¿por qué no fuiste como aquellos millonarios? Lo que sea. Dios no te va a preguntar por el apellido de ¿por qué no alcanzaste tanto dinero? No, Dios lo que te va a preguntar es esto. ¿Qué hizo con lo que te di? ¿Qué hizo con la bici, con el carro, con lo que sea que Él nos ha dado? ¿Qué hizo? Yo me acuerdo que hace como unos 6 años, aquí mismo, a través del testimonio de una hermana de la iglesia, vi cómo aplicó tantos principios desde hace tiempo. Y mientras yo esperaba el aguinaldo para pagar el marchamo, para ver si acaso me sobraba para pagar algunas deudas y si acaso me sobraba algo más para pegarme un paseillo, comerme no sé algo, ¿verdad? Y ella le llegaba el aguinaldo libre porque durante el año estuvo ahorrando para eso, administraba bien lo que Dios le había dado y obviamente me dio un colerón, ¿verdad? Porque no me voy a comer ni el chicharrón ni un tamal en diciembre. Y entonces yo dije, el otro año esto va a cambiar. Y empecé a administrar lo que Dios me había dado y empecé a ahorrar. Y llegó diciembre, no había llegado ni diciembre, ya había pagado el marchamo, me había quedado un dinerillo para comerme algo y tenía el aguinaldo libre. Y yo feliz, ahora sí voy a comer tamales. Esto lo que nos llama a nosotros es que un pequeño cambio de administración va a cambiar todo. Necesitas hacerlo. Y esta parábola nos enseña 2 cosas. Nos enseña que el dinero es una herramienta para ser utilizada.
Sí, el dinero es para que lo utilices, pero no es para que el dinero o para que usted sea un amo del dinero. Es para que lo utilices, para que trabajes con sabiduría ello. Y si lo utilizas, no olvides que debes amar a las personas. No puedes dejar de amar a las personas. Si inviertes estas dos cosas, vas a estar en problemas, vas a estar en grandes problemas. Aquí el punto es este. No sé cómo lo has hecho antes, no sé cómo lo has hecho hasta hoy, pero hoy tienes una gran oportunidad. Hoy tienes la decisión de decir, voy a administrar bien lo que Dios me ha dado, o voy a seguir gastando, no voy a tener cuidado, no voy a tener un presupuesto, no voy a aprender. Yo le animo y lo felicito que usted está aquí. Pero venga todas las semanas, vamos a aprender muchos principios de finanzas que usted y yo necesitamos. Hoy tienes la oportunidad de que administres bien lo que Dios te dio. Porque el círculo de esta parábola es, si administras bien lo que Dios te da, vas a recibir más. Pero si no administras lo que Dios te dio, se le va a ser quitado y se le va a dar al que ha crecido, al que ha desarrollado más capacidad. El verso 19 dice así: después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Pidió cuentas. Y este texto enseña una verdad inevitable, y es esto: Dios puede tardar, pero siempre va a llegar, en algún momento va a llegar a revisar lo que Él nos ha confiado. No hay escapatoria, no hay olvido, el tiempo no borra nada de la responsabilidad. Por eso debemos administrar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Deuteronomio 8:18 dice esto: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, vea qué lindo lo que dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lo que significa es que Dios no solo da el dinero, sino que también da la capacidad para que lo generes. Muchos oran por dinero, muchos oran un mejor trabajo con un mejor salario, pero no. Dios ya te dio lo más poderoso que pueda existir. Es la capacidad, la idea, la habilidad, las relaciones, el tiempo y la salud. Lo que nos falta no son recursos. Lo que nos falta es la visión y la sabiduría de la palabra de Dios en la administración. La responsabilidad nuestra hoy es administrar con fidelidad. Solo de esa manera se va a multiplicar lo que ya tienes. Pero lo que desperdicies de lo que Dios te ha dado se va a perder. Así que debes aprender a administrarlo. Aprendemos que Dios nos da recursos. Para administrarlos también debo recordar esto. Debo recordar que un día tendré que rendir cuentas. Y esa es la tercera ley, la ley de la responsabilidad. Tengo que rendir cuentas. Ser cristiano no es solo ir al cielo, sino es vivir como un administrador responsable en la tierra. Ese es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Mateo 25:19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas de ellos. Yo pensaba, ¿se imagina lo feliz que estaba el de los 5 y el de los 2? Esperando que llegue en cualquier momento. Pero ¿cómo estaba el de 1? Yo reflexionaba, ¿cómo estaríamos nosotros si Dios dice, bueno, hoy es día de rendir cuentas, voy para Oasis, cara a cara con todos al final del culto? Algunos nos iríamos ahorita mismo. Yo quiero que sepas esto: Dios no olvida lo que te confió. Lo que hoy parece insignificante de pronto para usted, mañana será parte del examen de fidelidad. Lo que sea, el recurso que Dios te haya dado, por más insignificante que sea, va a ser parte del examen de la fidelidad de Dios para nosotros. Dios siempre pedirá cuentas de todo lo que nos ha confiado, de lo grande, de lo pequeño, de todo. En esta parábola vemos cómo el fiel rinde cuentas con gozo, rinde cuentas tranquilo, feliz, alegre, pero el infiel con una vergüenza, con una decepción. Hay estudios que muestran que las personas que viven sin presupuesto gastan en un promedio de 30% más que aquellos que tienen un plan claro. Y eso es una irresponsabilidad financiera crónica. Hoy estamos sufriendo mucho de eso en Costa Rica.
La verdad es esta: la mayordomía es vivir cada día sabiendo que un día estaré frente a Dios dando cuentas de todos mis recursos. Un día estaré frente a frente diciendo: mira, así estuvo. Y Dios no te va a preguntar si lo intentó. Dios no te va a preguntar si lo logró. No, quiero ver cómo estuvo todo. Hebreos 4:13 dice esto: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínate una auditoría donde usted sea el jefe, haya dejado a alguien administrando, y que llegue la persona, el administrador que usted dejó, y le diga: no, nos ha ido súper bien, salimos tarde de aquí le ponemos con ganas. Pero cuando ven los números dicen otras cosas. Y dice: no, pero yo creía que me iba bien. Sí, pero al final los números son el balance, son lo que dice la verdad. Y así también nuestras finanzas son el reflejo real de nuestra administración. Lo que Dios nos ha dado, nos ha confiado, un día nos va a auditar Dios a nosotros. Él va a venir a arreglar las cuentas, porque Él ha hecho una gran inversión en cada uno de nosotros. Nos ha dado dones, habilidades, dinero, oportunidades. Y Él dirá, Él preguntará esto: ¿qué hiciste con todo lo que te di? Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Te pregunto, reflexiona en esta pregunta: ¿usted es confiable? ¿Podría alguien poner en administración cosas? Una empresa, un carro. Bueno, no lo piense, porque ya Dios confió en usted y usted está administrando un montón de cosas que son de Él. Son de Él. Hay personas que viven gastando más de lo que ganan, prometiendo más de lo que cumplen, creyendo que nunca llegará el cobro. Una irresponsabilidad grandísima, creyendo que nunca va a llegar el cobro, que estoy tranquilo, que puedo gastar. Pero cuando llega el cobro es el problema, porque no fui responsable, porque no estuve administrando bien, porque olvidé que eso era de Dios, que era prestado. Yo quiero que pensemos cómo sería esta parábola en lo moderno, cómo sería esta parábola en el 2025. De pronto el siervo negligente sería hoy el que entierra su salario en consumismo. Ejemplos: Netflix, ropa de moda, celulares nuevos. Pero de todo eso y más cosas que podríamos nombrar, nunca invierte nada que dé fruto. Puro consumismo. Esa sería la parábola 2025. Pero recuerda esto: Dios no te pedirá cuentas de lo que no te dio. Él lo que te va a pedir es cuentas de lo que desperdiciaste. Y recuerda este principio: lo que administres bien hoy, mañana se va a multiplicar, pero lo que desperdicies será quitado. Así que lo demás de esta enseñanza se las dará el pastor. Gracias, Edward. Me alegra mucho que estemos aquí escuchando cosas como estas, porque no sé si usted sabía esto, pero la parte financiera es vital en las familias. Es una de las primeras 5 causas de divorcio en Costa Rica. Una de ellas es los problemas financieros. Es una causa para divorcio en Costa Rica. La parte financiera es letal. Y me alegra que hayan jóvenes aquí, que hayan muchachos nuevos escuchando un tema como este, porque es necesario que aprendan eso. Es necesario que entiendan eso. Estas 3 leyes que hemos visto hoy son fundamentales en la salud financiera. Parecen simples, pero son elementales. La primera es la ley de la posesión. Reconozco que todo le pertenece a Dios, que nada de lo que tengo es mío, que todo le pertenece a Dios. Es lo primero. Acepte eso. Nada es mío y nada te llevarás cuando te mueras. ¿Se acuerda de la canción? Nada te llevarás cuando te mueras. La segunda es la distribución. Tengo que saber que a todos Dios nos ha dado algo.
Todos tenemos algo que Dios nos ha dado y de lo cual tenemos que ser responsables. Y la segunda es que tendré que rendir cuentas un día a Dios. Creo fielmente que probablemente nuestra mayor problema está en cómo interpretamos el tema del final. Yo vengo de una tradición que me dijeron que tener dinero es pecado. Tener dinero es malo. Hablar de dinero es malo. Por eso las iglesias evitaron hablar de esto durante tiempo. Es más, todo pastor que hable de finanzas es sospechoso. Ya es sospechoso. Porque siempre se usaba de una mala forma. Durante estas 5 semanas vamos a aprender principios para tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere bendecir tu vida. Y Dios quiere enseñarte en eso. Y vamos a enseñarte cómo hacerlo. Quiero que usted aprenda de esto. Quiero que usted aprenda cómo hacerlo. Hoy hemos visto que el dinero es más que cifras. Es una prueba espiritual de fidelidad. Cada vez que obtengas algo material, véalo como una prueba. Reconózcalo como una prueba. Téngalo en su vida como una prueba. Cuando a usted le aumenten el salario, véalo como una prueba. Cuando a usted le reciba el título universitario, véalo como una prueba. Cualquier cosa que usted tenga, véalo como prueba. Cuando usted pudo comprar el carro por fin, véalo como una prueba. Sepa que cuando Dios te dé algo, es para probar, para saber si usted es un buen administrador. Para ver si lo puede hacer bien. Mire, hace unos días hablé con alguien. Tiene mucha plata. Bueno, por eso, por lo menos aparenta. Lo que sí le voy a decir es que anda un carro del año, como el que nosotros quisiéramos. Un buen bicho. Nuevecito de paquete. Ella también anda uno igual. O sea, hay 2 del año en la cochera. Y no vaya a creer que es un Suzuki Ertiga. No. Es 5 veces mejor que ese. Y 5 veces más caro que ese. Tienen muchas cosas. Si un tiempo fui a su finca, 400 hectáreas, 150 búfalos tienen en su finca. ¿Cuántos tiene usted? Dos perros, un gato. Y el gato se está muriendo. Me enseñaron un toro que valía 10 millones de colones. Anduve por su finca a caballo, bien bonita. Tienen muchas cosas. Pero cuando me contaron su vida y lo que están viviendo, mi mamá tenía un refrán que decía, ¿para qué carne si no tengo dientes? Y yo dije, si ese es el precio que hay que pagar para llegar a tener eso, no quiero nada. Señores, Costa Rica es un lugar de oportunidad. Sepa eso. Aquí vienen un montón de extranjeros, porque aquí Costa Rica es un lugar de oportunidades. Cada vez nosotros adquirimos más cosas. Nos estamos llenando de chunches, de aparatos, de escrituras, de un montón de cosas. Todo el mundo tiene cosas. Pero hoy lo platiqué con Edward mientras nos reuníamos en la tarde a hablar sobre este tema. Le hice ver,
mi gran preocupación en el área financiera de las personas. Porque no dudo que Satanás entiende muy bien esto. Y como lo entiende también, ha tirado como una red a la gente para que personas vivan atadas a lo financiero. Y viven atados de muchas formas. Porque tienen mucho o porque no tienen nada. El que tiene mucho porque tiene mucho que cuidar y cómo mantener. Para que no me roben los empleados, para ver cómo salen. Tantas cosas. Y el que no tiene nada está estresaditico porque no tiene nada. De una o de otra forma. Cada vez que alguien tiene algo es un problema. No tiene nada, ahora tiene algo y ya dejó de servir y ahora no puede porque va para la playa, porque ya ahora tiene carro, antes no podía ir a la playa, ahora ya tiene carro para ir para todos lados, ya no puede servir. Tiene un mejor trabajo y ya se le olvida, empezó el negocio y tampoco puede servir. Eso lo he visto yo. Usted no se ha dado cuenta de algo, que todas las iglesias están plantadas en barrios pobres. No le he puesto atención a eso. Donde hay una organización de gente pobre, ahí ponen una iglesia. Pero si hay una organización de gente rica, nunca van a poner una iglesia ahí. ¿Y sabe por qué? Porque las personas en Costa Rica, a diferencia de otros países como Norteamérica, no han entendido la idea de lo financiero. No han entendido. Aquí alguien tiene un poquitico y llega a una iglesia a ver cómo está. Inmediatamente vigilan al pastor a ver cómo se viste, cómo anda. Vienen a ver los edificios en la empresa mía. Porque ellos tienen muchísimas cosas. Y todos lo juzgan de acuerdo a su cristal. No pueden adorar a Dios, no pueden exaltar a Dios. Rara vez encontrarás un rico en nuestras iglesias. Es más, un pastor, o lo escuché predicando alguna vez, dijo, imposible un rico en una iglesia. Es imposible. Es difícil. Porque la gente que tiene algo inmediatamente se olvida de dónde viene y se siente por encima de todo. Ahora, pastor, ¿es problema la riqueza? Nunca. El amor a la riqueza es el problema. El dinero no cambia a nadie. El dinero evidencia lo que hay en alguien. Pero Dios quiere bendecirnos. Y quiere bendecirnos y que sigamos sirviendo a Dios. Estábamos en un restaurante en Texas, comiendo. Y de pronto se levantó una pareja de adultos mayores, grandes los dos. Llegaron a la mesa, estábamos los pastores, llegaron y nos saludaron. Hablaba español, los saludaban, ¿cómo está? Mucho gusto, eres un pastor de Costa Rica que anda bien guapo de Costa Rica, que vino a conocer aquí el sur de Texas y venía aquí. Y entonces los saludamos aquí y allá. Se fueron. Y me dijo el pastor que estaba conmigo, ese señor que está ahí es probablemente una de las personas más ricas del sur de Texas. Es un millonario, es un banquero, es un millonario, tiene muchísima plata. Mucha plata, más de la que usted cree. Para que él me diga esto es porque realmente tiene muchísimos recursos. Y dice, y es miembro de nuestra congregación. El otro día fuimos a la iglesia. Mi sorpresa fue esta. Cuando voy entrando a la iglesia, la persona que está como mujer recibiendo a las personas en la puerta es el anciano que vimos en el restaurante. Estaba sirviendo como cualquier otro en la puerta, entregando un confite, un chocolate a todo el que entrara. Ese hombre podría pagarle a muchos para que hicieran eso, pero lo hace él. Estaba en California, no quiero rajar porque había viajado como 2 veces en mi vida nada más, esos son los otros lugares he ido, así que no estoy rajando, es que le quiero explicar de algo. Sí, parezco a Roberto Mendoza. Pero es que estoy ahí y entramos a comer pollo a un restaurante. Recuerdo que era anaranjado y había muchos de esos. Yo me imaginé que ahí iban a haber puros McDonald's. Ahí no existirá eso, solo eran de esos. Toda tienda era eso y hacían fila. Pero me llamó la atención el vaso. Porque cuando agarré el vaso, en la parte de abajo traía un versículo bíblico. Y me llamó la atención. Dejé el vaso y agarré el del compañero y también tenía otro versículo. Y cada uno tenía versículos bíblicos. Y inmediatamente me entra la curiosidad.
Y le pregunto al líder que estábamos ahí, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué así? Me dice, el dueño de esta empresa es un fiel miembro de una iglesia. Él sirve a Dios en una iglesia y decidió que su empresa le daría gloria a Dios. Es inmenso. Tienen miles de esas franquicias ahí y le sirven a Dios. Yo decía, en mi país, pues, aquí apenas alguien tiene algo, se infla todo y se le olvida todo, porque se olvidan de dónde viene todo lo que han adquirido. Yo creo que Dios quiere bendecir a sus hijos. Yo estoy seguro de eso. Pero usted necesita aprender estas leyes primero que todo. Lo primero que usted necesita hacer es entender que todo viene de Él. Lo segundo es que tienes algo que Dios te dio. Y lo tercero es, tienes que ser responsable con lo que Él te dio. Quiere Dios que usted lo use y lo haga multiplicar. Mi preocupación siempre es esta. Sépanlo. Yo tengo una preocupación con todo lo que Dios me da. Porque supongamos que usted se despoja de algo. Y al vecinito del frente o al vecino del frente, usted decide darle la bicicleta nueva para que vaya a trabajar. Se la regalo. Vaya a trabajar. Y hoy tiene bicicleta. A los días se encuentra la bicicleta en el patio. Después herrumbrada. Después botada. ¿Qué piensa usted de ese vecino? ¿Cómo se sentiría usted con ese vecino? Le hago una pregunta. ¿Volvería a darle algo a ese vecino? Cuernos. Como diría mi mamá, que en paz descanse, primera y última. ¿Por qué? Porque no evidenció una buena administración. ¿Cierto? Nunca más le daría nada. Por eso es que a los hijos usted no les puede dar todo. Denles algo a ver cómo lo administran. Poquito a poco. Si lo hace bien, le puede dar más. Si no lo hace bien, quítele aún lo que tiene porque es una responsabilidad. Hay que ir poco a poco. Lo mismo hace Dios con nosotros. Si a usted Dios le dio un ministerio, hágalo prosperar. Si le dio un llamado, hágalo que esté bien. Todo lo que Dios le dio, por mínimo que sea, si Dios le dio una bicicleta, lávela, téngala bonita, encérela, engrásela. Si Dios le dio un carro, lo que sea, lo que usted Dios le dio, administrelo. Todo, administrelo bien. Mire, si Dios le dio un bendito teléfono, hay teléfonos que hablan de quién es la persona, ¿cierto? Hay teléfonos que yo los veo, que ese teléfono se parece al dueño, anda todo desbaratado. O sea, todo. ¿Sí me estoy dando a explicar? Todo, evidencia. Si Dios le dio una casa, si dio todo eso, honre a Dios con eso. Hágalo lo mejor posible con lo que usted tiene. Mi preocupación es que todo le dé honra a Dios. Porque al final el día vendrá a pedir cuentas por todo lo que Dios le dio.